A partir de la evolución del hombre y la revolución cognitiva que tuvo el hombre, que también se puede decir que es una forma de innovación porque el hombre empezó a usar herramientas para su beneficio, podemos decir que la innovación se empieza a tomar en cuenta. Tenemos 4 revoluciones en el mundo: la revolución cognitiva, la revolución agrícola, la revolución industrial y la revolución informática o tecnológica, donde ya más o menos en los años 90-2000 vemos grandes cambios a nivel institucional, a nivel empresarial, donde ya las máquinas empezaron a pensar, por decirlo así de alguna forma, con inteligencia artificial, con internet, con tecnología de vanguardia que nos permitió mejorar los procesos industriales y mejorar digámoslo así, el acceso a la información y el acceso a mejor calidad en el tema laboral. Siglo XXI llega con grandes retos, los que vimos en el año 2000 al día de hoy, 2021, julio 2021, podemos decir que los cambios que se han presentado en los últimos 20 años han sido drásticos en el mundo. Asimismo, en el año 2014, Andrés Oppenheimer, un escritor, conductor de programa de televisión en CNN que se llama Oppenheimer Presenta, periodista y columnista, director de El Heraldo de Miami y otros tipos de columnas que maneja a nivel Latinoamérica, nos trae este libro que se llama Crear o Morir, y el escritor, entonces, como ya dije, su apellido es Andrés Oppenheimer. Oppenheimer quiere en este libro, Crear o Morir, demostrar que la innovación es el reto de todas las empresas para poder seguir subsistiendo en el mundo. Para eso entonces nos muestra por qué Latinoamérica no es bueno o no es un Silicon Valley, qué le falta a Latinoamérica para ser un Silicon Valley, y cómo es nuestra cultura como latinoamericanos, qué nos faltaría, cuáles son los diagnósticos que nos da él para que los latinoamericanos en general seamos más competitivos a nivel de tecnología e innovación en el mundo. Además, les cuento que el libro, como fue escrito en 2014, tengo algunos desaciertos que ya al 2021 podemos evidenciar en este libro que tengo en las manos. Entonces, por eso vamos a abrir las páginas de Crear o Morir, de Andrés Oppenheimer. Vamos a hablar sobre lo que dice el libro sobre la innovación, qué nos falta en Latinoamérica, qué recomendaciones da el libro y cuáles son los desaciertos. Te invito a que hablemos de libros y de Crear o Morir de Andrés Oppenheimer. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Lectuber, donde vamos a hablar de Crear o Morir de Andrés Oppenheimer. Los aciertos y desaciertos que encontré en el libro y las cosas que no me agradaron de este ejemplar, y por las cuales pues voy a poner mi voz de protesta en este video y en este capítulo de Lectuber. ¿A ustedes qué les pareció el libro? Déjenme un comentario, cuéntenme qué opinan sobre la innovación en Latinoamérica, qué opinan del video como tal, y estaremos allí debatiendo todos los comentarios que se hagan al respecto. Este libro, como les cuento, lo leí este año apenas, lo leí hace como un mes y medio, lo terminé. Créanme que lo leí en una época donde estamos viviendo una pandemia, donde estamos viviendo grandes cambios a nivel corporativo, a nivel institucional, a nivel educativo, donde nos cogió, como decirlo así, con los pantalones abajo, fuera de base, y nadie supo cómo reaccionar en el mundo entero, nadie supo cómo reaccionar ante la crisis que trajo la pandemia, que todavía estamos, digámoslo así, pasando, y pues que en este momento ya se está vacunando a las personas, pero todavía, digamos, la brecha y el hueco que dejó la pandemia en temas laborales, los retos que presentó, todavía los están enfrentando las grandes corporaciones, las entidades educativas y demás. El libro tiene varias temáticas, por decirlo así. ¿Por qué no hay un Jeff Bezos en Latinoamérica? ¿Por qué no hay como un símil a Jeff Bezos, a un Steve Jobs, a un Bill Gates, a un Mark Zuckerberg en Latinoamérica? ¿Por qué no tenemos un Silicon Valley en Latinoamérica? Porque definitivamente lo que decimos, abrir oficinas de Netflix en Bogotá no es un equiparable para decir que ya parecemos un Silicon Valley que es en California. En su libro, uno de los diagnósticos que nos da sobre innovación y tecnología en Latinoamérica es que no tenemos, digamos así, esa red de conocimiento que tiene Silicon Valley, o que tenía en el año 2014 Silicon Valley.
¿Por qué digo tenía? Porque en este momento, pues voy a plantearme qué pasa en este momento cuando en el mundo hubo este cambio donde las personas ya no están centradas al 100% en una oficina ni en un punto de trabajo donde se concentran, sino que están distribuidas en varias partes de, digámoslo así, ni siquiera en una misma ciudad, sino que muchos se han desplazado a sus propias ciudades a seguir trabajando remotamente. ¿Qué dice Oppenheimer acerca de esto? Dice que en Silicon Valley el secreto del éxito en gran parte también tiene que ver con redes de conocimiento. Kira, tenemos una gran diversidad cultural donde se dice que pues tenemos personas de todas las etnias, de todas las culturas, mezcladas en un solo, en un solo punto donde se mezclan, así sea en un coworking. Entonces las personas se reúnen y tienen oportunidades en medio de cualquier conversación casual, compartir conocimientos, compartir ideas, y esto ayuda al crecimiento global de una conciencia, por decirlo así, una conciencia en masa donde se permite identificar, gracias a culturas, a experiencias vividas, cómo poder aportar a la tecnología para cada día ser mejor. Entonces, esto es una de las cosas que propone Oppenheimer en su libro. Como segundo tópico, él nos afirma que la inversión en tecnología en Latinoamérica no es tan fuerte. Entonces, los gobiernos no proveen, por decirlo así, material ni inversión tecnológica para que las empresas y demás puedan surgir. Aquí tengo un informe porque no me lo sé de memoria, pero dice, pues lo que nos muestra esto es que primero Latinoamérica no es líder en patentes, o sea, las patentes registradas en Latinoamérica son bastante bajas comparadas a otros países. Por acá lo tengo, lo voy a leer porque pues no me lo sé de memoria, pero dice que China es la número 1 con más de 68,000 patentes. Les quedo viendo si esto es registros anuales o un promedio anual y en qué periodos, pero lo que muestra esto es que la primera es China con un 16% de crecimiento comparado con cifras anteriores, Estados Unidos con 59.220 patentes, mientras tanto Japón tiene 50.520, y les dejo aquí el gráfico en pantalla para que ustedes miren el resto de países que demuestran cuáles son los líderes en registros de nuevas, de nuevas ideas y de nuevos surgimientos que van creciendo, y que pues en nuestra Latinoamérica de pronto la cultura no nos tiene para registrar patentes, o definitivamente no estamos creando lo suficiente a comparación de otros países que sí permiten esa inversión en este tipo de surgimientos de empresas. Ese gráfico que vemos representa que Latinoamérica es el 1,7%, o sea, es decir, de todas las patentes que se registran en el mundo, el 1,7% se hace a través de los países latinoamericanos. Entonces, por ahora, pues todavía no somos tan fuertes en este tipo de registros. No sé si es falta de idea, falta de apoyos del gobierno, tendría que investigar un poco más sobre esto, pero en el momento tenemos este déficit por el lado de innovación y creación. Asimismo, les quiero mostrar en este gráfico que les tengo en pantalla cuáles son los unicornios más fuertes en Latinoamérica, cuáles son los que más han crecido y los que más se han fortalecido en Latinoamérica, y lo vamos a comparar ahora con este otro gráfico de los unicornios en el mundo. O sea que tenemos un rezago, definitivamente tenemos un rezago, y falta de pronto apoyo de los gobiernos para fomentar que los emprendedores, que los que tengan ideas, surjan con estas ideas. Además que, no sé, de pronto muchas veces por falta de conocimiento de cómo fomentar una empresa, porque pues no es solamente tener la idea, es saber cómo llevar esa incubadora de empresas hacia adelante. Muchas veces el desconocimiento también impide que estas empresas surjan y se vayan hacia el declive, que ya permite pues la desaparición lastimosamente de este tipo de ideas y emprendimientos. En este otro gráfico, por ejemplo, observamos cuáles son los sectores económicos donde más se está moviendo la creación de empresas. Vemos que es finanzas a través de herramientas tecnológicas, que les llaman los fintech, y por el lado de los estatus, por decirlo así, donde están estas empresas, son los estados o etapas tempranas, apenas surgiendo en estos
modelos de negocio. Por el lado de los países, vemos que los que más fuertes están en innovación y tecnología, en este tipo de, como decir, de unicornios y de startups, es decir, de negocios que están surgiendo, es Brasil, luego le sigue México, y así pues se distribuyen entre otras regiones de Latinoamérica. Tercer punto, no sé, pero a mí desde muy chiquita me dicen haga las cosas calladita, porque pues si fracasas nadie se va a enterar ni nadie se va a burlar de tus fracasos. Yo creo que no soy la única a la que le ha pasado esto ni la que le han dado estos consejos. Yo creo que ni siquiera solo mis padres me lo han dicho. Yo creo que en el camino todo el tiempo nos están repitiendo, no cuentes tus cosas, porque si fracasas la gente se va a dar cuenta. Esto es un tema que me parece muy interesante del libro y es el que más resalto del libro, el que más me interesó, porque definitivamente nosotros como latinoamericanos tenemos esa cultura donde el fracaso es un tabú, donde el fracaso está prohibido, totalmente prohibido. Siempre tienes que ser un triunfador. Y esta parte creo que es muy interesante porque Oppenheimer nos dice que la cultura latinoamericana en general tiene este miedo, el miedo al fracaso, y por eso muchas veces ni siquiera emprendemos, ni siquiera lo intentamos, porque desde el principio estamos pensando en que si fracasamos vamos a hacer el hazmerreír. Él recomienda que los gobiernos latinoamericanos deberían contar con capital de riesgo para ese tipo de empresas, es decir, yo en Colombia sé que hay un fondo emprender que le dan un capital semilla a los emprendedores, pero sé que si el emprendedor fracasa tiene que devolver ese dinero, tiene que reembolsar todo lo que lo que se le dio para capital semilla. En Latinoamérica no hay esa posibilidad del fracaso, entonces muchas veces por eso también el miedo a intentarlo. ¿Por qué no aprender, no sé, cómo inaugurar, fomentar, no sé cómo decirlo, fondos donde se pueda acudir a bancos o a instituciones donde se pueda invertir y que el riesgo, pues si el riesgo es alto, pues sabemos que los intereses así mismo van a ser muy altos. No sé, una forma pues él propone formas allí pues que no puedo explicar porque no las tengo muy claras, pero que de pronto las instituciones, el gobierno, puedan fomentar que el fracaso sea parte de ese modelo de emprendimiento. Oppenheimer además plantea que el modelo de educación actual que se maneja en el mundo, porque no solo en Latinoamérica, está obsoleto. Un maestro frente a un tablero dictando una clase y todos recibiendo una cátedra de X cantidad de horas, acumulando información que al final de pronto no es muy bien procesada y no se aprende mucho en la jornada. Él plantea que este modelo está obsoleto y que debería haber modelos de educación personalizados donde tú puedas demostrar cuáles son tus habilidades e irlas proyectando hacia esas habilidades para fomentarte y desarrollarte aún más esos conocimientos que tienes X o Y disciplina. Además la virtualidad, que pues en este momento se demuestra la virtualidad, pues gracias a todo el tema de la pandemia se aceleró un poco este proceso de virtualidad, pero pues lastimosamente esta virtualidad sigue siendo implementada bajo el mismo modelo educativo. Entonces, pues digamos así que en vez de mejorar las capacidades o las habilidades de los alumnos, siento que ha desmejorado porque de pronto la capacidad de concentración ha sido mucho más baja y por eso también pues no podemos decir que la virtualidad que tenemos hoy en día funcione como desearían que se cambiaran los modelos de educación en el mundo. Pero que el modelo tiene ciertas deficiencias en la calidad de alumnos, sí estoy de acuerdo con Oppenheimer. Y pues no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Sin embargo, veo que hay un tema adicional que es la aplicación, implementación de ciencia y tecnología en la educación. Porque no es solamente cambiar el modelo de educación, sino también invertir en ciencia y tecnología. Estamos viendo aquí un ranking de universidades top en el mundo, que aquí dejo la fuente en la descripción de donde lo conseguí. Este ranking es de las mejores universidades del mundo, donde nos dice que el top o el número uno de la universidad número uno del mundo que nos da este top es la Universidad de Oxford. ¿Y a qué se debe este ranking, por decirlo así? ¿Cuáles son los puntajes o qué es lo que determina que estas universidades sean las mejores comparadas con otras? Dice que primero, la cantidad de alumnos que gradúa.
pero pues no solamente cantidad, sino la calidad. Segundo, nos dice que este ranking evalúa la capacidad de los alumnos en ciencias, en tecnología, los alumnos qué salen a hacer, por decirlo así, los cargos que ocupan una vez salen de la universidad. Todo esto lo tiene en cuenta ese ranking a la hora de calificar una universidad en temas de calidad educativa y de calidad universitaria. La primera universidad que muestra este ranking en Latinoamérica, es decir, me puse a buscar en esta fila de universidades que me muestra este ranking, y la primera universidad de Latinoamérica que me muestra la lista es una universidad que es la Universidad de Sao Paulo, y está en el puesto 201 al 250. ¿Cómo será que aquí ya no me dice que está en el puesto tal, sino que está como en un grupo de universidades y se encuentra en ese rango, entre la 201 y la 250? En el punto número 5 y 6 hablamos de la Big Data. ¿Por qué Big Data es tan importante para el tema de innovación? Big Data, para los que de pronto no conocen el término o lo confunden, Big Data es tomar datos, capturar fuentes de información, bases de datos que llamamos, pero no es una sola base de datos, son miles y millones y millones y millones de datos que hay en el universo, por decirlo así. Se cruzan todos esos datos, se recopilan, se cruzan, se procesan, y estos datos permiten arrojar información que ayuda a la toma de decisiones, X, Y, Z, pero son millones y millones de datos que se comparan, se cruzan, se mezclan, se filtran, se les da calidad, y una vez ya, como decir, pasado todo este proceso, esos datos pueden permitir dar una información mucho más veraz basada en esos datos ya registrados. Podríamos decir que la Big Data, en una de sus proporciones, podríamos decir que la Big Data se basa en datos registrados en el pasado, pues porque ya al ser registrados son datos del pasado, y puede tomar decisiones en el futuro. Inclusive el libro llega a afirmar que la Big Data podría reemplazar inclusive los gobiernos y la política, porque sabemos que la política se maneja muchas veces por intereses propios, intereses basados en que patrocina, en el que ayudó a la campaña, y asimismo se toman las decisiones y se determinan leyes para X cantidad de gobiernos, países locales, administraciones locales, etc. Dice que la Big Data inclusive podría reemplazar esos gobiernos porque va a ser mucho más parcializada, totalmente parcializada, y va a tomar, basada en varios frentes, cuál va a ser la mejor decisión y cuál va a beneficiar a mayor población. Creemos que en Latinoamérica, con tantos casos que de pronto ya cada país conoce de forma más aterrizada de lo que sucede en su país y con su gobierno, sabemos que de pronto esto va a ser prácticamente imposible porque los mismos gobiernos y los mismos gobernantes no van a permitir que esto pase. Pero esto es uno de los determinamientos de la Big Data. Como punto 7 y último, vamos a hablar sobre las redes de conocimiento y redes de colaboración, e información que propone Oppenheimer en su libro. Y nos da como ejemplo a Gastón Acurio. Para hacer un poco resumida la historia, les cuento que Gastón Acurio es un chef peruano que se puso a investigar, sus orígenes, las raíces peruanas, en el Amazonas, todas las plantas exóticas, sabores diferentes, sabores exóticos de las tribus, de todos los grupos indígenas y demás, y empezó a mezclar todos esos sabores y logró crear una cocina única, autóctona y muy característica de su región. Pero ¿qué hizo Gastón Acurio? Él no se quedó con la información, es decir, él descubrió todo esto, pero a la vez decidió que todos sus colegas que podían ser su competencia los decidió convertir en sus aliados. ¿Y por qué en sus aliados? Porque él se dio cuenta que los que tenía a su alrededor prácticamente no eran su competencia, sino que su competencia era la gastronomía del mundo. Entonces él quiso posicionar esa gastronomía peruana como de las mejores del mundo. ¿Y qué hizo? Entonces se unió a todo ese grupo de competencia, por decirlo así, y los volvió sus amigos, sus aliados. Y entre todos convirtieron esos sabores autóctonos, convirtieron sus restaurantes y sus marcas en productos autóctonos de su región. Y así lograron, posicionar esa gastronomía como una de las mejores del mundo. Hoy Perú y la región de Lima se consideran de las mejores comidas del mundo. Ya hablamos de lo lindo, por decirlo así, de lo interesante del libro, que me parecía que había que resaltar del libro Crear o Morir, de Andrés Oppenheimer. Sin embargo, les voy a decir mi reseña. El libro, como les conté desde el principio,
Kira. Bueno, si Kira me deja seguir hablando, les cuento que el libro, como les contaba, se escribió en el año 2014, o sea, hace 7 años. Oppenheimer, en su visión y en su, como decir, en su empeño de mostrar la innovación, tomó como ejemplo algunas empresas, algunos productos y vaticinó algunas cosas de lo que les dijeron algunos innovadores que iban a estar en auge en este momento y que iban a mandar la parada, por decirlo así, en productos y servicios en el mercado. Sin embargo, hoy, 2021, nos demuestra que no fue así. Por X, Y, Z motivos, las cosas no se dieron como lo dice el libro. Entonces podríamos decir que el libro está un poco desactualizado en ese tema. Y yo, pues si Oppenheimer llegara a ver este video, le recomendaría que se hiciera una actualización y una nueva versión de Crear o Morir para que quede pues mejor redactado algunas cosas, pues no en temas de redacción como tal, sino de lo que vaticinó. Algunas cosas fallaron y sería bueno de pronto enfocar el libro Crear o Morir con los nuevos retos que nos trae pandemia, que nos trae todo el tema político que se está viendo en Latinoamérica, que son las protestas, los desacuerdos con los gobiernos y demás. Todo esto también ha afectado de alguna manera la economía de los países, cómo se podría replantear a través de Crear o Morir. Jordi Muñoz es un joven que menciona mucho a él como un gran ejemplo de lo que es una persona que empieza desde cero, que empieza con una vida tormentosa, por decirlo de alguna forma, y termina siendo un gran empresario. Es uno de los mejores ejemplos que marca Oppenheimer en su libro. Sin embargo, si ustedes buscan ahorita, 2021, Jordi Muñoz, no encuentran ni una noticia actualizada. O sea, todas las noticias que encontramos de Jordi Muñoz son de 2014-2015. De ahí en adelante no encuentran absolutamente nada de este joven. Este joven fundó una empresa que se llama 3D Robotics. Dice que uno de sus grandes éxitos es que el joven hizo código abierto para desarrollar drones y que su empresa se popularizó y se fomentó en el mercado y logró gran fuerza, donde prometía que los drones iban a ser el futuro, que los drones iban a ser la evolución, donde ya pronto dejaríamos de ver pilotos en cabina por ver pilotos en tierra manipulando o tripulando, no sé, manejando drones a través de controles remotos para toda la gran gama de servicios que hoy ofrece la aviación. E inclusive habla que Amazon tenía un proyecto, que por acá les dejo el nombre porque no me acuerdo en este momento, donde Jeff Bezos planteaba que los drones iban a ser los repartidores de sus productos a puerta. Esto lo hemos visto en videos, lo hemos visto muchas veces que se ha propuesto, que se ha hecho como modelos o pilotos para ver cómo funciona esto, pero hasta el momento este tipo de negocios no está vigente ni está en vanguardia. La Big Data. Entonces, dentro de la Big Data ya lo hablamos anteriormente, que podría exclusive reemplazar gobiernos, pero además Oppenheimer nos plantea que la Big Data tenía la capacidad de prevenir enfermedades y grandes pandemias. Pues 7 años después, o no, mejor dicho, 6 años después, descubrimos que llega una pandemia que afecta a todo el globo y afecta inclusive a la economía del globo en general, donde no se estaba preparado para esta enfermedad. Y posiblemente ya muchos científicos estaban investigando sobre el SARS-CoV, pero esto nos tomó todo prácticamente de sorpresa a los gobiernos, a los ciudadanos, a los laboratorios, etc. Algunos productos que también promete Oppenheimer que iban a ser vanguardia en 2021 son impresoras 3D para todo. Prometía que las impresoras 3D iban a servir inclusive para construir automóviles en tu propia casa, que te iban a llegar simplemente como las partes y tú las ensamblabas a partir de impresiones. Autos autónomos, que ya pues no iban a haber conductores, sino automóviles con inteligencia artificial que se iban a conducir solos. Pues sí hemos visto en el mercado este tipo de productos, pero no están digámoslo así, en el momento no están disponibles para el público, ni están disponibles para cotizarse en la bolsa, ni nada de esto. Materiales autosaneables, que es decir, tejidos no orgánicos que se podían recuperar de cortes, vidrios que se podían recuperar de quebraduras, no sé cómo llamarlo, o sea, es decir, todos esos productos autosaneables que iban a estar supuestamente en 2021. Pues puse a investigar y si hay científicos que en el momento están investigando sobre el tema, pero en el momento no, o sea, yo no he visto ningún material que se esté vendiendo en alguna plataforma o en Amazon que sean autosaneables. Por otro lado, pues ya son como cosas con las que yo no congenié
con el libro. La primera son los estereotipos. Siento que tiene muchos estereotipos Oppenheimer en su libro. Y, por ejemplo, encasilla a todos los innovadores en un prototipo como de muy americano. Entonces, le da un prototipo a los innovadores que son personas en jeans, en tenis, descomplicadas, excéntricas, llenas de videojuegos, poco sociables. Así encasilla a la mayoría Oppenheimer en su libro. Esto no me pareció como muy adecuado porque pues no podemos decir que todos los genios y todos los innovadores tengan este perfil. Profesor Richard Florida, que dice que, voy a leerla porque no la tengo presente, los grandes innovadores empiezan con la letra T: tecnología, tolerancia y, puntos suspensivos, testículos. En el libro se refiere así a los hombres, o sea que cuando dice de testículos se refiere a que se requiere como esa fortaleza para salir adelante. Pero ¿por qué testículos? ¿Por qué no varios? Entonces eso me quedó como rayando en el libro y por mucho que traté de congeniar con esto, sentí que Oppenheimer sesgó mucho la innovación igual a hombres. También leí bastante la palabra nerd en el libro, no sé, yo sé que la palabra nerd es una forma de expresarse de las personas genios, de las personas que están dedicadas a crear, a innovar, a resolver problemas gracias a su inteligencia. Pero sentí que esa palabra nerd era un poco peyorativa para el tema, entonces sí la sentí como un poco agresiva. Yo sé que la palabra nerd no pretende, o no sé si pretende ser agresiva, pero en las películas que yo he visto el nerd es una palabra peyorativa para referirse a las personas que se consideran genios o con IQ superior a una persona común. Y por último, el formato. O sea, en el libro Oppenheimer toma muchos casos de personas innovadoras, pero tiene un formato para cuando cuenta sobre estos innovadores que de pronto trataron de revolucionar el mundo y que, como vimos en algunos casos, no funcionaron, pero el formato que usa, como él es presentador y periodista, usa un formato de entrevista, donde la persona entró, miró el cuadro, llegó en jeans, su oficina estaba llena de computadores y yo me sentí nervioso y pensé que, bueno, así es la forma en que Oppenheimer empieza a describir las entrevistas con sus innovadores. Me pareció un poco innecesario, o sea, no me gustó el formato de entrevista que usa Oppenheimer en el libro para describir lo que han hecho estas personas. Entonces, para concluir, yo le doy al libro, le doy 2 estrellas porque definitivamente no me gustó el tema del estereotipo de hombre igual a innovador, o innovador igual a hombre, o innovador igual a genio, extrovertido y loco. Tampoco el tema de la entrevista, tampoco me agradó mucho, sentí como que se perdía como el interés cuando pasaban este tipo de situaciones. Y como les contaba al principio, recomendaría una actualización para contarnos pues qué retos tiene el 2021 en temas de patentes, unicornios, nuevos productos que surgieron a partir de pandemia, cómo podría sobrevivir una empresa frente a esta crisis que muchas cerraron en el 2020 y en el 2021 por todo lo que está pasando en temas políticos, en temas de salud, en temas de pandemia. Todo esto pues me encantaría ver un libro de Oppenheimer que toque esos temas. Si ya lo tiene, me lo dejan en los comentarios, me cuentan para buscarlo. Y si no, pues si Oppenheimer llegara a ver este video, este capítulo de lectura, que pues escuchara mi sugerencia. Por ahora entonces dejo las páginas de Crear o Morir abiertas. Está un poquito manchado porque este libro me lo regaló un querido amigo, pero el día que me lo traía a regalármelo se le mojó. Entonces tiene unas manchitas aquí de humedad, pero está perfectamente legible. Como les conté en el video de Nos Vamos, de la mudanza, este libro no se queda conmigo porque pues no me agradó mucho el tema. Entonces ya una vez termine este video voy a donarlo para que alguien que quiera leerlo lo lea y se instruya sobre pues, de lo que nos falla a nosotros como latinoamericanos en temas de innovación. También los invito a que le den me gusta, manito arriba, por acá en los botoncitos que está acá, y que se suscriban si no lo ha hecho nuevamente. Entonces, por ahora nos vamos y nos vemos en un próximo capítulo de Lectuber para que sigamos hablando de libros. Chao, chao, feliz día y disfruten sus lecturas.